La trata de personas, según el artículo 188 de la Ley 985 del 2005, se define como el que capta, traslade, acoja o reciba una persona dentro del territorio nacional o hacia el exterior con fines de explotación. Dicho esto, existen dos tipos de tratas. La externa, que es el desplazamiento de la víctima con fines de explotación fuera del territorio nacional, y la interna, que es el desplazamiento de la víctima con fines de explotación dentro del territorio nacional. En Colombia, durante el 2023, se denunciaron 264 casos, siendo la cifra más alta durante los últimos 15 años. Las víctimas, en su mayoría, son llevadas a México y Europa. Se registraron 2 casos de menores de 11 años de edad. Dentro del contexto nacional, en Colombia, la trata de personas es un delito complejo que afecta principalmente a mujeres, niños, niñas y adolescentes. Y había una señora que me estaba cosiendo. Ella en ese momento me dice, nos vamos a ir porque nos van a matar hoy. Ya había pasado mucho tiempo y ellos no sabían nada de mí. Le dije, Giovanni, me acabo de volar, me van a matar. Pero el día de la condena él me mandó una carta diciéndome, mami, espero que ya pronto estés en la casa. Y me manda para el mismo pabellón donde está la persona que yo denuncié. Yo creo en Dios, pero desde ese día también creo en el diablo. Actores involucrados, captadores. Son el primer contacto, usan el engaño, ofertas de empleo falsas, agencia de modelaje, promesas de amor, para atraer a la víctima. A menudo son conocidos o personas del entorno cercano, transportadores y pasadores, encargados del traslado físico de las víctimas, cruzando fronteras o moviéndolas entre departamentos, por ejemplo, de zonas rurales a ciudades como Medellín o Bogotá. Tratantes explotadores, quienes ejercen el control directo sobre la víctima, retirando sus documentos, usando la violencia física o psicológica y lucrándose directamente de su explotación. Financiadores, actores invisibles que proveen el capital para la logística de la red criminal. Factores de vulnerabilidad propios de Colombia. El fenómeno en el país no puede entenderse sin estos tres factores. Conflicto armado. Los grupos armados ilegales utilizan la trata para el reclutamiento forzado y la explotación sexual de mujeres en zonas de control territorial. Migración. La posición geográfica de Colombia la convierte en un corredor de tránsito y destino, donde la población migrante, especialmente venezolana, es altamente vulnerable a redes de tratantes. Economías ilegales. En zonas de minería ilegal y cultivos ilícitos, la trata se camufla bajo ofertas de empleo falsas en servicios domésticos o de compañía. Intereses del tratante. Alta rentabilidad y bajo riesgo. A diferencia de las drogas, una persona puede ser vendida o explotada múltiples veces. Además, la baja tasa de denuncias en Colombia genera una percepción de impunidad. Demanda de servicios y productos. El interés económico se nutre de quienes consumen sexo comercial, mano de obra barata o servidumbre doméstica. Factores de empuje. Vulnerabilidad de la víctima, pobreza y falta de oportunidades. El deseo de una vida mejor es el anzuelo principal. La precariedad económica hace que las personas omitan señales de alerta ante ofertas de empleo demasiado buenas. Conflicto armado y desplazamiento. Las personas que huyen de la violencia pierden sus redes de apoyo y protección, quedando a merced de grupos que usan la trata para financiamiento o control territorial. Violencia intrafamiliar. Muchas víctimas, especialmente menores, huyen de entornos abusivos, buscando refugio en personas que terminan siendo sus captadores. Baja escolaridad. La falta de acceso a la información sobre derechos y mecanismos de engaño digital, como el grooming, facilita la manipulación.
Factores del entorno que empujan a las víctimas hacia las redes criminales. Naturalización y estigma. Socialmente, a veces se normaliza que una joven de zona rural se vaya con un desconocido para ayudar a su familia. El estigma posterior impide que la víctima pida ayuda. Corrupción institucional. La complicidad de funcionarios en fronteras o notarías facilita el traslado de víctimas y la falsificación de documentos. Vacíos en la memoria colectiva. Cuando una sociedad olvida las tácticas de las redes de trata, permite que los mismos ciclos de explotación se repitan generación tras generación. Es así como llego a la academia de este productor. Estaba a punto de cumplir 14 años y él tenía casi los 40. Y ahí fue donde por primera vez me amarró a una cama, me empezó a tocar todo el cuerpo y empezó a abusar de mí. Los clientes me amarraban completamente a la cama y me hacían lo mismo que él. De sesiones de 2, 3 horas, 500 pesos por la hora y que le hacían los depósitos directamente a él. Cuando a mí me daba de comer, íbamos a una tienda de la esquina y me daba una leche saborizada y un pan, porque a los clientes les pedía que me tomaran fotos, videos y él tenía pornografía en donde yo salía. Salió un chavo que dijo: mi novio se suicidó porque este productor abusó de él cuando era menor de edad. El único chico que sí quería hablar, pues ya no estaba con nosotros. Luchábamos nosotros con la trata, pero dentro del refugio era lo que más se vivía. Recursos en disputa: el cuerpo, la identidad y la autonomía. Es el primer nivel de control que ejerce el tratante y el primero que debe recuperarse en la reconstrucción social, la capacidad de decidir sobre su propia vida. La identidad legal. El control de documentos, pasaportes y cédulas es un recurso de poder. La fuerza de trabajo. El tratante la ve como mercancía. La reconstrucción social busca transformarla nuevamente en un ejercicio de libertad y sustento digno. El silencio versus el testimonio. Las redes de trata se alimentan del silencio y el miedo. El recurso en disputa es la voz. Quien cuenta la historia y cómo se cuenta determina si hay estigma o reparación. El espacio público. En lugares como Medellín, ciertas zonas como parques o barrios específicos entran en disputa con la comunidad que busca entornos seguros y los captores que buscan zonas de caza. La confianza comunitaria. El tratante rompe el tejido social al usar a vecinos o conocidos para captar. Relaciones entre los actores. El narcotráfico no siempre es el dueño de la trata, pero sí es su facilitador logístico. Normalmente usan sus rutas de movilidad para transportar no solo las drogas, sino a las víctimas. Control territorial. En barrios de Medellín o zonas rurales, el combo o grupo armado que controla el microtráfico son quienes deciden quién entra, quién sale y quién puede ser explotado en su zona. Adicional, las ganancias se mezclan con los narcos en negocios de fachada, hoteles, bares o discotecas. El licor, sustancias y proxenetas. Herramientas de control como el alcohol y las drogas no son solo productos, son mecanismos de sometimiento, donde los proxenetas obligan a las víctimas a consumir licor o sustancias para aguantar las jornadas de explotación, cobrándoles luego precios exorbitantes. Eso genera una deuda impagable, buscando que la víctima pierda la noción del tiempo y la realidad, facilitando el quiebre de su resistencia psicológica, generando la deshumanización. En las víctimas se manifiestan las siguientes consecuencias psicológicas. Ansiedad. Es una de las afecciones más comunes debido a la exposición constante a amenazas y peligros. Se manifiesta a través de ataques de pánico, miedo constante, nerviosismo, tensión muscular y aumento del ritmo cardíaco. Depresión. Las víctimas suelen presentar estados depresivos profundos, sentimientos de desesperanza y decaimiento. Trastorno de estrés postraumático. Surge como una respuesta emocional profunda ante los eventos altamente traumáticos vividos durante la explotación. Riesgos e ideación suicida.
El trauma acumulado puede llevar al desarrollo de pensamientos y actos suicidas como una vía de escape al sufrimiento, baja autoestima y alteración del autoconcepto. Los procesos de explotación deterioran la percepción que la víctima tiene de sí misma y su valía personal. Factores de impacto emocional y cognitivo. Dificultad en relaciones interpersonales. Presentan problemas para confiar en los demás, así como dificultades para iniciar o mantener relaciones sociales saludables. Alteraciones cognitivas. Se observa una reducción en las funciones de concentración y memoria tras los sucesos traumáticos. Sentimientos de culpa. Existe una tendencia a internalizar el problema y culparse a sí mismos por la situación vivida. Aislamiento social. Muchas víctimas tienden a recluirse socialmente como consecuencia del temor y el trauma. Conductas desadaptativas de afrontamiento. Consumo de sustancias. Algunas víctimas recurren al consumo de alcohol o drogas como un mecanismo para evadir la realidad y los recuerdos traumáticos. Autoagresión. En algunos casos, especialmente en adolescentes, se presentan conductas de agresión hacia el propio cuerpo. Evitación. El miedo a represalias o al juicio social puede inhibir la búsqueda de ayuda profesional o la denuncia del delito. En Colombia, la memoria es un derecho. Aplicado a la trata implica el reconocimiento de las víctimas, sacar el delito de la clandestinidad social. Muchas víctimas en el campo colombiano no se reconocen como tales debido a la normalización de la violencia. Para la verdad institucional es necesario documentar cómo las redes de trata han operado a la sombra del conflicto, para que la sociedad civil comprenda la magnitud del daño y la dignificación de la persona. La memoria busca quitar el estigma sobre la víctima, especialmente en casos de explotación sexual, devolviéndole su lugar como ciudadana con derechos vulnerados. El cerrojo estaba allí, al alcance de un cuerpo sin nombre. Su hogar es ahora una jaula que amarra la vida a cadenas asfixiantes. El dolor no se olvida, no se silencia. La piel carga el estigma de las cicatrices y el espejo roto devuelve un rostro desgarrado, una sombra que ya no se reconoce, tras el llanto amargo de una promesa, esa que voló lejos, llevándose sus esperanzas. Rostros borrosos que desgarran su piel, mercancía sin nada en un costal de huesos, cautiverio de engaño, donde la existencia se marchita, donde las huellas se olvidan y al fin se extinguen. Conclusión. La trata de personas es una herida abierta en la historia colombiana. La reconstrucción social solo será efectiva si se gana la disputa por el relato, devolviendo a las víctimas su identidad y autonomía. El Estado debe garantizar que la libertad no sea solo el fin de la explotación, sino el inicio de una vida digna con oportunidades reales.